Hola, yo soy Kai, esto es Organicémonos. El día de hoy les quiero hablar sobre lo que algunas personas conocen como el lenguaje inclusivo, que yo prefiero llamar en realidad lenguaje neutro, por distintas razones de las cuales no vamos a hablar en este momento. El- de lo que sí les quiero hablar es que en el castellano, actualmente, sin lenguaje inclusivo, sin nada, eh, así como está formado ahora, el castellano tiene tres géneros, ¿verdad? No me van a decir, no, tiene dos más, pero no, tiene tres. Tiene tres géneros, que son el masculino, el femenino y el neutro. Y robando un poco mm, de otros idiomas, para verlos más claramente, se pueden ilustrar con los pronombres de la tercera persona singular. Entonces, para masculino es él, para femenino es ella, y para neutro es ello. Ahora, la falencia que tiene el castellano actualmente es justamente que la conjugación de masculino y neutro son idénticas. Él y ello se conjugan exactamente igual, de forma de que no es fácil ni intuitivo saber cuándo estoy hablando en masculino y cuándo estoy hablando en neutro. Por ejemplo, la palabra profesor podría referirse a la profesión de profesor, al título profesional profesor, o podría referirse al profesional profesor. Ahora, esta palabra así por sí sola es neutra, no tiene ningún indicador de género. La palabra es profesor y punto. Pero para ponerle género, si quiero que el género sea femenino, pongo un indicador de género, profesora. Pero para el masculino no hay un indicador de género. Se usa la palabra a sí misma. Profesor es masculina, por defecto. Y así muchas otras palabras existen que son neutras y masculinas al mismo tiempo. Y en este momento no soy muy consciente de si existen palabras que sean idénticas cuando son femeninas o neutras. Hay palabras que sin importar en qué género estén son iguales, como artista. Artista es tanto en masculino como en femenino como neutro, igual. Artista. No hay artisto ni artisten, no. Es solo artista. Entonces, para esas palabras da lo mismo, ¿verdad? Pero para palabras que sí llevan indicadores de género, que sí cambian algo con respecto a cuándo son masculinas, cuándo son femeninas y cuándo son neutras, es importante. Es muy importante, de hecho. Una de las, uno de los grupos de palabras que usamos más seguido son los artículos. El, la, lo, los, las. Y de nuevo estos también están en género. El artículo la es femenino. El artículo el es masculino. El artículo lo es neutro. El le también. Pero aquí pasa algo interesante, algo curioso. Y es que los plurales son iguales para el masculino y para el neutro. Ambos son los. Y esto pasa también en los pronombres, de hecho. El pronombre él pasa a ellos, ella pasa a ellas y ello pasa a ellos. Él y ello son iguales. Ahora, ¿por qué es esto? Es debido a la evolución que ha tenido el lenguaje desde el latín, porque antes de que el español existiera, en el latín se distinguía entre él y ello, se distinguía entre el masculino y el neutro, pero el indicador de género era muy similar. Entonces, a medida de que el lenguaje fue evolucionando y se convirtió en el castellano, ambos, ambos géneros fonéticamente similares se fusionaron en uno solo. Y ahora llegamos al tiempo presente, en donde casi nadie usa ello. ¿Aquello? Sí. Eso, siempre. Esto, todo el tiempo.
ello reemplazando un sustantivo de la misma forma como usamos él o ella? No, jamás. Entonces ello en sí mismo está en desuso. Podríamos volver a usarlo, sí, no hay problema. Yo no veo por qué no. Pero sigue estando presente este problema del lenguaje, esta falencia, este detalle. Y es que la base, tanto para el femenino como para el neutro, es el masculino. O sea, veamos, el neutro tiene a él, el femenino tiene a él, el masculino no tiene nada. El masculino no tiene un indicador de género. El neutro tiene un indicador de género. El femenino tiene un indicador de género. Pero el masculino, ¿cuál sería la solución aquí? ¿Poner un indicador de género a todas las palabras neutras? ¿Que profesor en neutro sea profesoro? ¿O que tal vez el masculino tenga un indicador de género? Entonces en lugar de él sería ello y neutro sería él, lo cual sería un enredo gigante. Y profesor sería profesor en masculino, o tal vez el indicador de género no sea solamente la O o la A, sino que sea esto, o tal vez esto, porque hay varias palabras que tienen sor al final, o si no tienen tor o dor, y en su femenino son ora, sora, dora, tris, tora. Entonces hay distintas soluciones que podemos buscar para este detalle del lenguaje. Y esto es todo sin siquiera mencionar el elle todavía. Pero yo creo que el elle presenta un posible arreglo a esto. Porque el elle, o sea, ya agregamos el elle y lo usamos como neutro. Presenta el mismo problema que el masculino. O sea, si usamos el elle como neutro y para personas con otro género distinto a masculino y femenino, entonces estamos poniendo al tercer género como base. Lo mismo que estamos haciendo en el masculino ahora mismo. Es el mismo problema pero con más de género. Y aquí es donde está la solución que creo yo podría ayudarnos. Ya, entonces, esta es la solución que creo podría ayudar bastante. Entonces tenemos el masculino, tenemos el femenino y tenemos el no binaria, ¿verdad? Él, ella. Él para todo lo que es masculino, ella para todo lo que es femenino y ella para todo lo que no es ni fi ni fa. No neutro, sino que es otra cosa, distinta. Es distinta de masculino y femenino, pero no es neutra. ¿Y qué pasó con ello? Bueno, ellos no se usa mucho. Podemos descartarlo. O podemos dejarlo como neutro también. Puede ser como la base neutra, ¿verdad? Como todas las personas, podemos tener dos neutros. El neutro ello, lo neutro ello, lo neutro ello. Y esta mi propuesta en sí misma. Que todos sean neutros. Que el masculino sea neutro, que el femenino sea neutro, y que el ternino sea neutro. ¿En qué depende? ¿Cuál va a usar qué persona? Depende del género de la persona que habla. Depende del género del hablante. Si el hablante es masculino, las palabras neutras van a estar en masculino. Si el hablante es femenino, las palabras neutras van a estar en femenino. Si el hablante no es ni masculino ni femenino, entonces usará el elle. Usará la terminación e. Usará el ternino. Perdí el hilo. Perdí el hilo. Me levanté a hacer una cuestión y me perdí el hilo. Y eso. Él para masculino, ella para femenino, ella para ternino. Entonces yo, como soy de género, mis palabras neutras serían en ella.
Pero si tú eres hombre, tus palabras neutras serían en ello, o en él, o en masculino. Y si eres mujer, tus palabras neutras serían en femenino. Entonces, cuando yo digo mis amigos, hablo exclusivamente de mis amigos varones. Cuando digo mis amigas, hablo exclusivamente de mis amigas mujeres. Cuando hablo de mis amigues, puedo estar hablando de o mis amigues no binarias o de mis amigues que son todos mis amigues, tanto hombres como mujeres no binarias. Y lo mismo pasa con los otros géneros. Si tú eres hombre y dices tus amigos, puedes estar hablando de todos tus amigos sin importar su género. Y cuando dices tus amigues o tus amigas, estás indicando específicamente a los grupos de aquellos géneros. Y si eres mujer, tus amigas pueden ser tanto hombres como mujeres o no binarias, pero tus amigos son exclusivamente hombres y tus amigues son exclusivamente no binarias. ¿Se entiende? Y ya sé que muchas personas van a decir que el español no funciona así, que el castellano no funciona así. Y es verdad, no funciona así. No estoy diciendo que funcione así, estoy proponiendo que funcione así. Estoy proponiendo que lo cambiemos para que funcione así. Y si lo que necesitan es un precedente de idiomas que funcionen de esta forma, no tienen que ir muy lejos, porque el mapudungún tiene palabras que funcionan así. Cuando dos hombres se saludan entre sí, se dicen Mari Mari Peñi. Cuando un hombre y una mujer se saludan, se dicen Mari Mari Langmien. Cuando dos mujeres se saludan, es Mari Mari Langmien. Entonces tú, si eres hombre, eres Peñi o Langmien, dependiendo de con quién estás hablando. Las mujeres son siempre Langmien, pero los hombres no son siempre Peñi. Los hombres solamente son Peñi cuando están con otros hombres. Peñi y Langmien no son la única palabra que funcionan de esta forma. Existen otras palabras que también funcionan así. Por ejemplo, la palabra hijo, hija, hije. Los hijos de una mujer son todos puñén. La palabra puñén significa hijo, pero solamente de la mujer. O sea, cuando estoy hablando de los hijos de una mujer, o cuando una mujer está hablando de sus hijos, es puñén, y es neutra esa palabra. No tiene un indicador de género. Funciona tanto para niño como para niña. Si quiere especificar, tiene que decir zomo puñén o wentru puñén. Solo si quiere especificar, no es necesario. ¿No? La palabra es neutra ella misma, no hace falta, no es una obligación. Sin embargo, para hijo de un hombre, los hijos del papá, si estoy hablando de los hijos de un hombre, o si el papá está hablando de sus hijos, hay una distinción entre si son hombre o mujer. La palabra para hijo, varón, es fotum. Y la palabra para hija, es ñahue. Entonces, fotum, si el hijo del padre es hombre, y ñahue, si la hija es mujer. Pero también hay una palabra que es neutra. Es decir, mapudungún tiene una palabra para el hijo del padre que técnicamente significa hije, porque es neutra. Pero también hay una forma neutra de referirse a los hijos de un hombre, que es yal. Si yo fuera hombre y tuviera varios hijos, varias hijas, podría decir pufotun puñahue o puedo decir puyal. Listo. Y así hay varias palabras que son distintas dependiendo si la persona es hombre o mujer en el mapudungún. Que las tres sean neutras no es complicado y creo que soluciona más cosas de las que se ven a simple vista. Muchas personas dicen, bueno, ¿por qué tengo que acomodar mi lenguaje para este grupo que ni siquiera sabía que existía? Dicen otras cosas peores, pero no las voy a nombrar aquí. Bueno, si las tres fueran neutras, no tendrías que hacerlo. Bueno, en cierta forma sí, porque si eres mujer, tendrías que empezar a acomodarte a usar tu género como neutro, lo cual es empoderador. No, créanme, se siente súper bien. ¿Por qué creen que los hombres que están en contra de leyes están en contra de leyes? Porque usar tu propio género como la base de los otros géneros se siente muy bien. Entonces, si las mujeres pudieran usar su género de forma neutra, podrían sentir ese poder que sienten los hombres.
y el ella ya no se lo estaría robando, sino que lo estaríamos compartiendo, democratizando. El ello puede seguir siendo neutro. El ello, lo ello, no sé. De nuevo, ello no se usa ya. No se usa. Estas son mis propuestas. Tiremos a los tres géneros al neutro. Que los tres sean neutros nomás. Dependiendo del hablante. O empecemos a usar más el ello. Empecemos a usar ello de forma más común. Quienes se refieren a mí de forma masculina, incluso desafiando. eh, eh, no sé qué están desafiando, honestamente. Que no es mi autoridad. Lo único que desafían es mi autonomía, en realidad. Mi derecho a, a, a que me llamen como les pido que me llamen. Es como si a pesar de que yo les dijera que me llamo Kai todo el tiempo, en cada video, de repente dijeran, no sabéis qué, tenéis más cara de Martín, así que, Martín. Oh, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? No es mi nombre. Lo mismo pasa cuando se refieren a mí de forma masculina, no es mi género. Pero, si tanto odian ella, si tanto odian usar un género inventado, entonces cada vez que se refieren a mí de forma masculina voy a asumir que se refieren a mí de forma neutra. Que no me están llamando por él, sino que me están llamando por ello. Y esta es la idea que les quería presentar. Espero la reciban con ojos y oídos críticos, que la piensen, que no simplemente la descarten porque... ¿Saben qué? Vamos a navegar un poco más en esto a partir de la próxima semana. Voy a partir de lo más básico. Si estoy hablando de estas cosas, asumiendo que ustedes ya saben. No creo que este sea el primer video que han visto sobre el lenguaje inclusivo. No creo que esta sea la primera vez que lo hayan escuchado. Y llevo tantos años dentro de este tema que para mí lo más básico, es decir, el principio de todo este tema es, o sea, no es cuestión de debate, no es cuestión de discusión, es un hecho nomás y ya, una cuestión que ya sé y que me extraña que todavía haya gente que no lo sepa. Y llegué a un punto en donde me cansé simplemente de pensar de que las personas que me debaten este tema se lo están encontrando por primera vez. Así que salté al final de la discusión nomás, porque esta es la parte que nadie tiene, esta discusión que nadie hace. Esta es la parte en la que deberíamos ir, pero todavía estamos discutiendo sobre si existe o no un tercer género. Estamos discutiendo todavía si el género y el sexo son cosas distintas. Y yo ya me cansé de pensar que esta gente lo hace en buena fe. Pero también es cierto de que hay personas que honestamente se lo encuentran por primera vez el tema. O sea, si están viendo este video, no creo que lo están viendo por primera vez. Pero es posible que haya gente que se esté topando con el tema por primera vez. Así que vamos a partir desde el principio, a partir de la próxima semana. Vamos a partir desde el principio, la cosa más básica. Y vamos a ir armando los videos hasta llegar a este punto. Y a eso me voy a dedicar durante este tiempo. Les vamos a dar la vuelta. Así que espero preparen sus argumentos que de seguro nunca he visto. Empiecen a escribirlos ya, para que cuando llegue el video en donde hablemos del tema, lo puedan postear al tiro nomás.
Organícense. Yo me voy a organizar en esto también. Yo voy a organizar esto, voy a ser lo más organizado posible. Pero ustedes también organícense. Y nos vemos en la próxima.